Buenas tardes a todos. Iban ingresando nuevos asistentes. Vamos iniciando. Le va a hacer una apertura a la doctora Norma Cadocli Frigerio, presidente de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Es médica oncóloga y es magíster en energías renovables y cambio climático por la Universidad Europea de la Empresa. Norma, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos y bienvenidos a la conferencia del doctor Frondizi. Estamos dando comienzo a la sexta exposición del ciclo de conferencias del año 2022, organizadas por el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, que presido desde el año 2005 y que desde que comenzó la pandemia llevamos adelante en forma virtual. Mientras fueron presenciales y los asistentes tenían que interrumpir sus actividades para llegar al edificio de las academias en Avenida Alvear y Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires, eran muchos menos los que podían asistir porque tenían la dificultad de cancelar sus actividades una hora antes. Y algo muy importante, de esta manera tenemos asistentes de otras partes del mundo y me refiero a los de Washington, Boston, Londres, París, Berlín, Barcelona, Madrid, otros. Así que ellos, por un lado, habitualmente cuando el conferenciante termina, nos hacen llegar sus preguntas. Pero también nos hacen notar que con este horario que tenemos los obligamos a trasnochar. Hoy tengo el honor de anunciar al doctor Román Frondizi que también ha llamado a su conferencia Argentina en su laberinto algunas ideas acerca de una salida posible. Tengamos en cuenta que un país como el nuestro, que enfrentó con demasiada frecuencia interrupciones de su vida legal, hoy necesariamente cobrar singular relieve la valoración que realiza el ciudadano común acerca de la integridad del Congreso de la Nación y de la validez de su acción civilizadora. En la larga y brillante tradición de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los pasos de Arturo Frondizi durante los años 1946-1952 se convirtieron en un relevante aporte para el estudio no solo de la actividad parlamentaria, sino de la vida misma de la nación en una etapa crucial de nuestra historia. Dijo desde su banca el 1 de junio de 1950, para que exista un régimen constitucional en la República, no es suficiente la existencia de un edificio que se llama Congreso Nacional, ni en un recinto como este, ni un reglamento, ni estas bancas. Es preciso que el Congreso argentino funcione en la integridad de su capacidad y de sus atribuciones. Es imprescindible que en el Congreso de la Nación Argentina se sienten allí representantes de los partidos políticos, pero que, por sobre todo, se sienten representantes del pueblo dispuestos a servir a los ideales de la nación argentina en sus grandes aspiraciones. Sin duda, cuando leí esto, pensé que Arturo Frondizi, diputado, ya estaba generando al futuro estadista. Recordemos que hace más de 60 años nuestro país se autoabastecía de petróleo, de gas, de electricidad. En cambio, hoy se endeuda para importarlos. También
fabricaba aviones y transporte de diseño propio. En cambio, ahora desequilibra su balanza de pagos para comprar autopartes y ensamblarlas. En el año 1970, 1 de cada 30 argentinos estaba bajo la línea de pobreza. En cambio, ahora, cada día, 2.800 argentinos caen en la pobreza y suman 500.000 en este primer semestre del 2022. Ahora, permítanme ofrecerles una breve síntesis de los antecedentes profesionales de Román Frondizi. Se graduó de abogado con diploma de honor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ejerció su profesión en Argentina y en Italia, con particular referencia al derecho constitucional y al derecho de la empresa. Colaborador directo del presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, cuyos ideales de justicia y libertad y de desarrollo nacional en el marco de la República Democrática compartió y sostiene sin beneficio de inventario. Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Argentina, presidente de la Sala 2 de la Cámara, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un largo etcétera. Por favor, Román, te escuchamos. Adelante. Bueno, buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias al Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional y a su presidenta, la doctora Norma Cadocchi Frigerio, por la invitación que me han hecho, que me permite hablar desde esta prestigiosísima tribuna. Ustedes han visto cuál es el título de esta conferencia. Argentina en su laberinto, algunas ideas acerca de su salida posible. Es un título muy comprometido, quizá demasiado comprometido, diría casi un atrevimiento o una audacia, teniendo presente el marco, la situación que atraviesa Argentina. Cuando mi hija se enteró de este título, me dijo: papá, déjate de jorobar. ¿Por qué te metiste en este lío?, me dijo. Pero bueno, espero que los dioses no me sean adversos y me den ciencia y elocuencia como para poder afrontar el desafío. Acá estoy con ustedes para transmitirles una reflexión personal sobre solo algunos de los temas que afligen hoy a nuestra atribulada sociedad. Y digo una reflexión personal porque hace mucho tiempo que yo me he alejado de la política partidaria, de manera que habla un ciudadano argentino, demócrata, republicano, que cree fervientemente en la necesidad de aplicar la Constitución Nacional para que los derechos y las garantías que ella proclama sean una realidad para todos los argentinos y para que funcione el sistema institucional que ella prevé. Y al mismo tiempo cree con convicción decidida en la necesidad de que la República y sus valores se sustenten en una economía desarrollada y en unas finanzas sanas y en una ubicación clara de nuestro país en el concierto de las naciones. Voy a hacer una introducción general al tema y después, si a ustedes les parece, se abrirá un round de preguntas y de diálogo. El tema es opinable si los hay, y precisamente por eso no me voy a ocupar de las diversas miradas con que puede enfocarse, sino que lo veré a través de unas lentes explicativas que son mis propias ideas.
Cuando digo Argentina en su laberinto, hago referencia al país como si fuera una estructura hecha de caminos que presentan muchas dificultades, que engañan a quienes los recorren, y de hecho dificultan el hallazgo de la salida, que requiere de inteligencia, constancia, conocimiento y capacidad de acción. Nuestro laberinto viene de lejos. Yo no me voy a remontar ahora mucho en el tiempo, pero puedo decir que se podría partir de una fecha emblemática que era del 6 de septiembre de 1930, cuando se produce el golpe que destituye, derroca al presidente Irigoyen. Y a partir de ahí se podría pasar revista a los hitos que demarcan la construcción del laberinto argentino, construidos a fuerza de repetir errores, horrores y fracasos, con un empeño, con una ceguera digno de mejor causa, que han llevado a ocasiones perdidas, con el deplorable resultado que está a la vista, que si bien puede explicarse, no admite justificación moral y que despierta una grandísima perplejidad en el exterior frente al espectáculo que brinda un país que debería ser otra cosa, muy diferente de lo que es. Por dos razones no voy a decir aquí que esto es la culminación del laberinto en el que está metido nuestro país. Una, porque un país puede no tocar fondo, y si acá la Argentina no cambia de partitura, va a seguir despeñándose. Y la otra, al contrario, porque la culminación puede ser la salida del laberinto. Difícil, pero no imposible, depende de los argentinos y sobre todo de su dirigencia. Argentina en los últimos 60 años ha tenido gobiernos militares, gobiernos civiles, peronistas, radicales, kirchneristas, del PRO. Y estamos como estamos. ¿Dónde radica entonces la clave de este recorrido nefasto y de la situación que enfrentamos? Para intentar saberlo, empecemos por advertir que existen dos grandes fuerzas que definen la cohesión de una sociedad, y en particular de la nuestra. Una es una fuerza de naturaleza moral e intelectual, y la otra es una fuerza material. La primera está constituida por el conjunto de los sentimientos y de las ideas fundamentales que iluminan a quienes integran la sociedad civil y la sociedad política. Por ejemplo, la conciencia de pertenecer a una nación. La segunda actúa a través de las personas que disponen de los medios y de las condiciones necesarias para guiar la acción de los ciudadanos hacia los fines que ellos pretenden, siempre, pero siempre conforme a la visión propia de la clase dirigente. Si no existe la clase dirigente, si no existiera la clase dirigente, y si se quebrase, no fuese reemplazada de modo adecuado y pronto. Dentro de la clase dirigente es fundamental la llamada clase política, o sea, el conjunto de las personas que moral y materialmente dirigen a la sociedad, cuyo bagaje de doctrinas, conocimientos, convicciones e intereses definen el pensamiento político. Ello así, en mi opinión, podemos responder a la pregunta sobre la clave, diciendo que aquella clave radica en la paulatina decadencia de la clase dirigente argentina. Tout court, como diría un francés, su virtual falencia. En realidad, si bien existen individualidades brillantes y focos de alto nivel en el campo de la ciencia, la cultura, la vida empresarial y aún de la política, ellos no logran formar una clase dirigente en la acepción cabal de la expresión, porque una clase dirigente es una clase que realiza sus propios intereses y al mismo tiempo realiza los intereses generales de la sociedad. En nuestro caso, esto se debería dar en la construcción de una república democrática, ordenada, en justicia y libertad,
sustentada en una economía desarrollada y en unas finanzas sanas. Si solo realiza sus propios intereses de clase, entonces no es una clase dirigente, es una clase dominante, nada más que eso. Ahora bien, hoy como ayer en Argentina, la economía es lo básico, lo apremiante, lo urgente, pero es un hecho que la cuestión política y la cuestión moral tienen una relevancia decisiva. En realidad, estas dos cuestiones hoy son lo importante, porque hay que cambiar el rumbo en la brújula del Estado para restablecer la vida moral en la gestión del gobierno de la República, para que ésta se organice apuntando a los grandes ideales de justicia y libertad asegurados por el Estado de Derecho, para que la República se sustente sobre la base de una economía desarrollada que genere trabajo, riqueza y bienestar para sus hijos en el contexto de un mundo globalizado en el que Argentina debe insertarse claramente del lado de las naciones democráticas. Para afrontar con éxito esta tarea, debemos partir de nosotros mismos. Debemos partir de nosotros mismos, hombres y mujeres concretos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, potenciando ante todo nuestra fuerza moral para enfrentar y vencer todos los obstáculos, avivando nuestra sagacidad para reconocer la sabiduría en los demás y lograr que la aporten a la causa común, fortaleciendo nuestra preparación porque vivimos en el mundo de la inteligencia y del conocimiento, y también nuestra humildad para reconocer nuestros errores, y también generando confianza para tomar la iniciativa y lograr la unidad de acción. Es fundamental generar confianza en un país como el nuestro, en el que hoy la falta de confianza es desde entre las personas, en relación al gobierno, a las instituciones, a la política, y genera un ambiente muy, muy negativo. Es fundamental restablecer la confianza en todos los niveles. El control y el manejo del Estado son una cuestión decisiva, ya que el cambio copernicano que requiere el país no se producirá por sí solo ni por la acción de la divina providencia. El cambio requiere la acción de las fuerzas sociales interesadas en el cambio. Por lo tanto, requiere la acción política. Y simultáneamente, ¿qué sucede? Que nos enfrentamos con el colapso del sistema político institucional en medio de una crisis económica y financiera agobiante, hechos interrelacionados y que se retroalimentan. La causa real de ese colapso, así como la causa de su vastedad capilar, está en la desintegración del cuadro general, ideal e institucional, dentro del cual la clase política y la clase dirigente, pero en particular la clase política, está llamada a actuar. Desde hace tiempo, una parte no menor de los que empiezan a hacer política, y no pocos de los que a ello se dedican desde antes profesionalmente, no demuestran tener un punto de referencia histórico ideológico fuerte, ni tampoco apego a ningún valor. Por una razón o por la otra, el andamiaje simbólico e inclusive práctico sobre el que fue construida la nación se les presenta hecho añicos. La política, los partidos, la movilidad social, la justicia, el trabajo, la educación, la salud pública, en suma, los problemas concretos de la gente que vive en un país con una inflación que ronda el 100% anual, con una pobreza que afecta al 50% de su población, del cual ese porcentaje del cual el 60% se ubica en el conurbano, con indicadores sociales de consumo, de producción de valor agregado, de productividad total de los factores de la producción, están en franco deterioro. No representan más, junto con el respeto por las instituciones, no representan más las líneas de acción de los políticos, salvo notables y honrosas excepciones que existen, por cierto. En términos generales, yo diría que la política hoy no ve la realidad, no logra resolver los problemas de fondo, hace anuncios que miran solo al presente sin prospectar un futuro, enuncia promesas sin indicar ni tiempos ni costos.
Como no sabe ver la realidad, es prisionera de un círculo vicioso. No alcanza a interpretar las necesidades sociales y tiene enormes dificultades para comprender qué habría que hacer para satisfacerlas. No soluciona los problemas. A gatas pone parches que los agravan. En el caso del oficialismo, responsabiliza de su fracaso a los adversarios, a los jueces, a los medios de la pandemia, sin atinar a una indispensable autocrítica que provoque o que pueda provocar una rectificación del rumbo. Y la falta de autocrítica vale también para la oposición, a mi manera de ver. Hoy por hoy, la política no ve el fondo del problema y desconoce una regla fundamental, que es indispensable conocer la verdad efectiva de las cosas y no la imaginación de ellas. A la verdad efectiva de las cosas no se la puede tapar por mucho tiempo con el relato, así como tampoco no se puede tapar el sol con un arnero. Conocer la realidad efectiva de las cosas del país y su conexión con el mundo, conocer la base de la vida del hombre y del saber, radica en el conocimiento. Empezando por el conocimiento de uno mismo, el nocete ipsum, que te permitirá, si sos inteligente, conocer el mundo en su realidad. Pero claro, hay tres tipos de cerebro, tres tipos de inteligencia. Uno entiende por sí mismo, el otro discierne lo que otra persona entendió, y el tercero no entiende ni por sí mismo ni por demostración de los demás. Y el primero es excelentísimo, el segundo es excelente y el tercero es inútil, no sirve. Ahora, representémonos a los hombres y mujeres de la vida política argentina que responden a uno u otro tipo. Y bueno, al primero pocos, al segundo algunos y al tercero muchos. Y así estamos, señores. A este personal político incapaz de cumplir su misión habría que despedirlo sin indemnización. Como vivimos en un país que aplica aún con fallas no menores el sistema democrático para elegir a sus gobernantes, lo tiene que despedir la ciudadanía con el voto. Urge reemplazarlo por otro más idóneo, va de por medio la suerte de Argentina. La política podría ser una ciencia, pero seguro es un arte y una técnica. Yo diría la técnica regia. La técnica regia porque es la técnica que sirve para decidir sí y por qué se hacen las cosas en la vida del Estado. En cualquier caso requiere conocimiento, inclusive para que cese el encandilamiento de la ignorancia. El saber político también es predecir. Predecir es posible en política si se han estudiado con inteligencia los hechos del pasado, si se ha hecho autocrítica y se es perspicaz en el examen de los hechos actuales. Y a esta altura de las cosas, yo creo que se puede predecir sin sombra de duda que si en Argentina se siguen haciendo las mismas cosas que una y otra vez han llevado al fracaso, inevitablemente volverán a llevar al país al fracaso. Gran parte de los políticos que están a la vista, no todos, repito, por suerte, no conocen el país, ni tanto menos sus problemas de fondo. No van más allá de advertir los brutales síntomas de la enfermedad, la pérdida de los valores fundamentales de la vida social, la pobreza, la indigencia, la inflación, el desempleo, el déficit fiscal, la inseguridad, con atentado a la vicepresidente incluido, la penuria cambiaria, etcétera, etcétera. Pero no conocen la enfermedad y por lo tanto no tienen nada sustancial que decirle y proponerle a la sociedad. Pueden sí ir a la TV, hablar y hablar de lo que ya son lugares comunes, descalificar al adversario y descargar sobre él la responsabilidad de lo que ocurre. En passant, con lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Argentina, en medio de una sociedad angustiada, hemos presenciado unas discusiones a manos de no poder sobre unas vallas en la Recoleta. Vamos, señores, vamos. Sería bueno que los políticos supiesen al menos contener a los sectores en lucha,
que pugnan cada vez con más fiereza por apropiarse de una torta cada vez más chica, mientras crecen las tensiones y se acumulan las frustraciones. Los políticos deben mediar entre las partes sociales, deben contenerlas, para que la lucha política, que es legítima y necesaria para asegurar las libertades, no se frustre, no se denaturalice, no arruine, perjudique la energía y la fuerza creadora de las personas y de la sociedad. Si por el contrario revierten los políticos sobre su accionar los intereses de una facción, si se apartan de su misión fundamental de integración y favorecen el desencadenamiento de las tensiones, en vez de contribuir a la mejora y a la evolución de la sociedad, contribuirán a arruinarla más de lo que está. Si insisten, pueden destruirla, a menos que una conciencia, una fuerza social que trascienda la mezquindad actual de la política partidaria, opere para rescatar a la República. Sea capaz de abrir el juego, abandonar el agravio y la descalificación, dialogar con el otro, no con el otro imaginario, el que nos gustaría, con el otro real, con el que hay. ¿Para qué? Para tratar de constituir una mayoría en torno de un programa, en torno de acuerdos básicos que permitan no solo ganar una elección y formar un gobierno, sino darle sustentabilidad en el tiempo a los programas a cumplir. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Pero pregunto, ¿cuál es la alternativa? Estemos atentos, porque en la vida política argentina hay, entre otras cosas, dos tendencias de fondo, entre otras cosas. La tendencia a la solución autoritaria de los problemas es una, y la otra es la opción difícil, fatigante, de la vía democrática para resolverlos. Esto nace del hecho que no está resuelta la pertenencia, como dirían los antiguos romanos, toto corde, es decir, de corazón, de las masas a las razones del Estado democrático. De hecho, la madurez democrática de las masas argentinas ha sido siempre un proceso interrumpido. Esa madurez, aún incompleta, ha podido resistir como un zócalo duro, pese a todo. Pero con interrupciones e inclusive en la opinión pública, atención, ha prevalecido más de una vez la tentación de la simplificación autoritaria. Tengamos memoria. Por todo esto es necesario el diálogo, es indispensable. Son necesarios al menos acuerdos mínimos, empezando que más no fuese por los procedimentales, abandonar el agravio y la descalificación del otro, admitir su legitimidad. La política es, entre otras cosas, arte de lo posible, búsqueda de acuerdos que requieren que las partes vengan al encuentro entre ellas, cediendo algo para ganar en conjunto. ¿Y qué decir de la situación económica financiera? No hace falta extenderse en consideraciones ni repasar los datos estadísticos que son abrumadores. Todos los conocemos, para advertir su extrema gravedad, así como la necesidad de tomar medidas de fondo para frenar una inflación devastadora, recuperar la moneda nacional. La Argentina no tiene moneda, no existe la moneda argentina. Y si no, vayamos al Uruguay nomás, acá nomás enfrente, crucemos el charco. Obtener los recursos financieros indispensables para evitar que el Banco Central se quede sin reservas o con muy tan pocas que no se pueda asegurar la importación de los insumos externos que requiere la industria y el comercio. Eso significa el peligro de una disminución de sus actividades y el aumento de la desocupación. La cuestión central para mí en esta materia estriba en que la capacidad productiva del país no ha acompañado al crecimiento de la población, a su nivel social y a sus expectativas. No es posible seguir gastando más de lo que se produce y cubrir la diferencia con créditos que ya no tenemos, sino a un nivel irrisorio, porque no despertamos confianza, y con emisión de dinero espurio.
la emisión de moneda espuria y el déficit fiscal producido por el excesivo gasto público y la pérdida de los entes estatales, ahora me acuerdo de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, generan inflación, que trae aparejada descapitalización, induce al derroche, disuelve el poder de compra del salario y perjudica al productor y a la empresa. Por lo tanto, hace falta abandonar el aventurerismo político y asumir la responsabilidad de una acción compartida, basada en el diálogo y en acuerdos posibles e indispensables, respaldados por una mayoría suficientemente amplia y consistente, que coincida y se comprometa con un programa de gobierno y lo haga sustentable en el tiempo. Hay bases necesarias. Yo diría que la primera, y que debe tener efecto inmediato, es restablecer la vida moral en la gestión del gobierno de la República. Y luego aceptar y practicar con lealtad las reglas del juego institucional establecidas por la Constitución. Expandir la educación de excelencia para aumentar el nivel cultural de la población y poner a las personas, al mayor número de personas, en condiciones de fortalecer su personalidad y su libertad. Poner el mayor énfasis en la promoción del conocimiento, de la investigación y del talento, absolutamente indispensables en el mundo actual y más en el futuro. Perder el tren en estos campos decisivos traerá como consecuencia quedar al margen. Y esto vale para el país y vale para cada uno de los argentinos. Adoptar y llevar a la práctica una política exterior que ubique claramente al país dentro del bloque de las naciones democráticas, sin perjuicio de mantener relaciones con todos los países. Formular y aplicar un programa de gobierno que genere confianza, como yo decía hace un ratito, dentro y fuera de Argentina, de modo de promover la inversión y la consiguiente generación de empleo con metas alcanzables en plazos razonables. En particular, en el campo económico-financiero, en mi opinión, es necesario que sobre las bases que he dicho se formule un programa de desarrollo económico muy enérgico, basado en la generación de confianza, como ya pasó en Argentina. Luego, yendo a aspectos más concretos, terminar con las regulaciones en materia de comercio exterior. Basta de cuotas, certificados, permisos y procedimientos que someten la actividad económica al burócrata de turno y que favorecen los errores y el peculado. Estabilizar el precio del dólar de un modo permanente, terminando con la proliferación de diversos tipos de cambio. Esto es inaudito, la cantidad de tipos de cambio que hay en Argentina. ¿A cuántos dólares hay? No se sabe. Debe haber una sola cotización del peso en un régimen de cambio libre y fluctuante, con intervenciones del Banco Central dirigidas a evitar fluctuaciones anómalas. Las importaciones y las exportaciones se deben realizar por el mercado único y libre de cambios, sin perjuicio de la eventual adopción de medidas puntuales, transitorias y de baja intensidad, destinadas a evitar deformaciones que se pueden presentar si se lleva adelante un programa enérgico como el que estoy proponiendo. Dejar de exportar o trabar las exportaciones lleva al cierre de fábricas y a aumentar la desocupación. Esto se llama, lo entienden en todas partes menos acá. Por el contrario, debe promoverse el aumento de las exportaciones, empezando por las agroindustriales. ¿Por qué? Porque somos competitivos a nivel mundial en esta materia. Y la respuesta es inmediata. Así como la producción y exportación de gas y de litio, cuyos yacimientos se deben poner en explotación, así como las creaciones intelectuales, científicas y tecnológicas de las que son capaces los argentinos. Dejar de denostar y castigar a la empresa que con sus virtudes y sus defectos genera trabajo y riqueza. En particular, dejar de atacar al campo y a la agroindustria. El campo argentino es el sector de nuestra actividad productiva competitivo a nivel mundial, genera trabajo, paga impuestos a más no poder, invierte todos los años sin excepción a un nivel superior
y aporta divisas en una proporción formidable. El campo invierte miles de millones de dólares todos los años porque hay que sembrar todos los años, hay que labrar la tierra. Para eso se necesitan que los tractores funcionen, consumir combustible, hasta atenderlos mecánicamente, comprar las semillas, comprar los fertilizantes, comprar los agroquímicos, usarlos, usar las cosechadoras, el transporte. De manera que no hablemos de la ganadería, de la retribución de los servicios de los veterinarios, de los ingenieros agrónomos, del personal propio y de tercero, de los contratistas. Es decir, es una masa de inversión de miles de millones de dólares que hace el campo todos los años lo hace. Entonces, terminemos con esta historia de vetusta, de museo, de cierto, en contra del campo. Disminuir el exceso del gasto público, reduciendo la burocracia y actuando con máxima firmeza y energía para que la administración y los entes estatales se manejen con eficiencia. Y reducir hasta eliminarlos con adecuada proporcionalidad los subsidios a la energía, los combustibles y los transportes, porque salen del bolsillo del pueblo, los paga el pueblo los subsidios. A mi manera de ver, estas medidas, que sonarían impopulares en el enrarecido ambiente argentino de este tiempo, hay que adoptarlas todas juntas y de una vez, al principio del gobierno, y no estar renovándolas todos los días para quitarle duración al mal trago. Si a este se lo achica en el tiempo, su recuerdo se diluirá pronto. Los beneficios se irán produciendo paulatinamente. Así lo indica la experiencia histórica, es lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra. Y pasó en la Argentina también. Y acá me comprende la general de la ley, pero lo tengo que decir. Pasó con el plan de estabilización y desarrollo que puso en práctica el presidente Frondizi. Esta es una realidad, no es una opinión mía, es un hecho. Entonces se puede hacer. Si esto sucediese, la gente empezaría a confiar en el gobierno. Por este camino que he tratado de esbozar, respondiendo al desafío de este título de conferencia, que yo inventé, y que después pensé, ¿qué es esto? Bueno, por este camino yo entreveo una salida del laberinto. El camino del diálogo, el camino de los grandes acuerdos, el camino de planes sustentables que comprometan en la coincidencia a las distintas fuerzas. Hace falta una renovación del personal para esto. Es un camino difícil, muy difícil. Un desafío que los argentinos debemos aceptar y esforzarnos por ganar. Deseo terminar proponiendo que de una buena vez salgamos del pesimismo y situemos la salida del laberinto en el marco del optimismo de la esperanza. En una esperanza que no es ni puede ser confianza ciega, ni optimismo ingenuo, sino esperanza fundada, que nada tiene que ver con la esperanza fraudulenta de los charlatanes, ni con la esperanza encerrada en la interioridad de cada uno, ni como consuelo en el más allá. Se trata de la docta spes, la esperanza sabia, que sabe que la realidad es un proceso, que no está inmóvil, no está definitivamente elaborada y que podemos revertirla a partir de la movilización de nuestros recursos humanos y materiales, de una acción inteligente, tenaz y virtuosa, impregnada de realismo y sentido nacional, democrático y republicano. Pensando estas cosas, me acordé que el 3 de enero de 2008, después de la victoria inesperada y sorprendente
en las primarias demócratas en Iowa, en un discurso memorable, Barack Obama dijo: nuestro destino está escrito no para nosotros, sino por nosotros. Estas fueron sus palabras. Esperanza. La esperanza es lo que hoy me ha traído hasta aquí, con un padre de Kenia y con una madre de Kansas. La convicción de que nuestro destino está escrito no para nosotros, sino por nosotros, por todos los hombres, por todas las mujeres que no quieren conformarse con el mundo como es, que tienen el coraje de rehacer el mundo como debería ser. Con todo respeto, las hago mías y las dirijo a mi país. No nos conformemos con esta Argentina de la decadencia y la postración. Escribamos nosotros nuestro propio destino, tengamos el coraje de rehacerla como debería ser. Muchísimas gracias por seguirme y escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frondizi. Rubén Monti está levantando la mano. Si desmutea el micrófono, lo escuchamos si tiene alguna pregunta. Tiene el micrófono en silencio, Rubén. Ahí está. Sí, no sé si me escuchan ahora. Sí, lo escuchamos. Bueno, simplemente para decir que alcancé a llegar a tiempo, tal cual la conversación privada que habíamos tenido con Roberto, y pude escucharlo al doctor Frondizi, muy profundo, evidentemente muy profundo, y quería preguntar si la conversación va a ser grabada. Sí, está siendo grabada y la vamos a enviar el lunes, a más tardar, la vamos a compartir con todos. Sí, creo que va a ser muy útil porque los conceptos son muy profundos y hay que analizarlos. Pero en principio, un amplio espectro de la situación que vivimos. Muchas gracias. Guillermo Muchas Lascano. gracias. Gracias, Rubén. Sí, adelante, Guillermo. En primer lugar, te agradezco tu dedicación a ilustrarnos como lo has hecho, Román, y ya sabéis que te tengo un aprecio y un respeto muy especial. Si me permiten, si se me permite, le pido permiso a la doctora Norma Gadoppi hablar un poquitito, un ratito. Me gustaría señalar, yo no soy tan pesimista como sos vos, o como nos has relatado vos. Y voy a explicar, si me permiten, la doctora Norma Gadoppi, utilizar 2 o 3 minutos del valiosísimo tiempo de todos, cuáles son las razones que no soy tan pesimista. En primer lugar, la clase media argentina, de la cual la mayoría de nosotros descendemos, digamos. Recuerdo que entre 1890 y 2000 y 1930 llegaron a la Argentina 6 millones de inmigrantes, de los cuales 3 millones se quedaron para siempre y muchos de los cuales estamos aquí, sus descendientes. Esos 3 millones de habitantes, de inmigrantes, forjaron una clase media después de haber estudiado en la escuela pública ideada y sustentada por Roca y por Sarmiento, que todavía subsiste. A las patadas subsiste porque tienen que ir al supermercado y los precios los abruman, pero todavía subsiste y siguen haciendo cosas. Vos acabás de señalar, la gente de campo sigue trabajando de un modo fenomenal.
¿O no? En primer lugar, esos. Después, las universidades siguen trabajando y siguen generando bastante buenos universitarios. Bastante buenos, a pesar de que la doctora Sandra Pesclevi dice que no. Créanme que son bastante buenos los universitarios. Y las Fuerzas Armadas siguen recibiendo a gente que se dedica a defender a la nación, y las fuerzas policiales, con todas las dificultades que tienen y los sueldos miserables que les da la gente, que les da el gobierno, siguen más o menos defendiéndonos del delito y del tráfico de estupefacientes. 5 empresas argentinas son unicornios, es decir, que sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York. Esto puede parecer un intento mío de quedar bien con el sector empresario, por el que no tengo mucha simpatía, porque siempre se las han ingeniado para estar en contra del progreso en general. Bueno, discúlpame, Román, después me criticás todas las cosas. Sigue habiendo gente que todos los días toma 3 o 4 colectivos para ir a trabajar. Sigue habiendo gente que labra la tierra, pero no labradores superficiarios fenomenales, sino gente que hace ajo o tomates a la vera de La Plata, que conozco bastante bien la zona de la ciudad de La Plata. Es decir, no quiero extenderme demasiado porque le pedí permiso a la doctora Cadopi, que iba a hablar 3 o 4 minutos, y me parece que me he pasado. Pero la verdad es que yo no soy tan pesimista de que estamos al borde del colapso, que estoy de acuerdo con vos que ese colapso nunca se va a producir, y me gustaría que me ayudaras a reflexionar sobre estas ideas que he expuesto de un modo muy confuso, pero desde el fondo de mi mente y de mi corazón. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, Bueno, perfecto. Guillermo y todos. Yo la verdad que pensé que no era tan pesimista, ni mucho menos. Describí lo que para mí es el panorama en grandes trazos que ofrece en este momento Argentina, y señalé las vías de salida. De manera que creo que es posible salir. No soy pesimista en ese sentido. Y lo dije, depende de los argentinos. Porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Los marcianos? No. Nosotros lo tenemos que hacer, y tenemos que utilizar, sí, todos esos factores positivos a los que se refiere el doctor Lascano Quintana, y recorrer, a mi manera de ver, los caminos que yo señalaba. De manera que me parece que no hay una contraposición de fondo con lo que dijo Guillermo, sino una complementación. ¿Otras preguntas? Román, ¿qué tal? Tu sobrino Matías. Matías, desde Nueva York. Así es. Yo, distintamente a ustedes, soy más pesimista. Tenía que llegar uno. Veo varios problemas, digamos, entiendo el plan, pero no veo dentro de lo que es un régimen democrático la voluntad. Desde una visión norteamericana, yo ya vivo aquí hace muchísimos años, pero no he dejado de seguir a la Argentina pero muy de cerca, y viajar muy seguido. Yo noto, por ejemplo, que todo el país, desde el punto de vista económico, está severamente corrido a la izquierda. ¿Qué quiero decir yo con eso? Por lo menos la gran mayoría de la gente común con la cual yo interactúo, lo primero que piensa es
¿qué le debe el Estado a ellos? Es muy distinta de la actitud en Estados Unidos, donde hay un porcentaje de gente que piensa siempre primero en qué se le debe y no en qué debe. O sea, para mí hay un enorme faltante del principio de la responsabilidad personal, del principio de libertad. Se le atribuye al Estado todopoderoso la capacidad de manejar la felicidad de las personas. El Estado me debe una casa, me debe educación, me debe esto, me debe aquello, me da permiso, otro permiso. Es un conjunto de, yo lo llamo un lavado de cerebro que viene desde ya hace mucho tiempo en Argentina. A mí, por ejemplo, me causa una reacción terriblemente negativa. Ejemplos, pero que todas las semanas me pasan. El otro día, por ejemplo, una persona, una escribana que tiene que hacerme un trámite, bueno, no podía porque era feriado. No existe eso, digamos, en gente que está en un nivel muy alto económicamente, de ese tipo de reacción ante el trabajo. Yo lo veo como un virus muy difícil de sacar a la sociedad, ese tipo de pensamiento que debe ser, qué sé yo, quizás del fascismo italiano, como la Argentina no pasó la guerra, nunca cayeron las bombas para templar ese tipo de visión de que el Estado todo debe proveer. Entonces, desde un punto, si queremos, ideológico, pero estoy hablando exclusivamente de la parte económica, no estoy hablando de si el matrimonio igualitario, esas cosas, no estoy hablando de eso, pero veo todo el país prácticamente terriblemente corrido hacia no hacerse responsable por su propia libertad. No sé si lo puedo, si tiene sentido lo que digo. Entonces, cuando se habla, que es lo que dijiste, el problema moral, el primer problema es quién es responsable de uno mismo, de sí mismo. ¿El Estado o cada individuo? Y una sociedad que está contaminada en su gran mayoría por este tipo de concepto, no veo que tenga la voluntad de la disciplina necesaria para hacer todos esos sacrificios que son necesarios y que indicaste que hay que hacer. Entonces, no veo la salida. Y también quiero dejar algo como que no va a ser muy agradable, pero estudiando la gran mayoría de los países, todos ellos que han salido adelante han pasado por terribles guerras y terribles periodos convulsivos. En América Latina, el único ejemplo que quedaba, desde mi punto de vista, de un país que estaba armado para progresar sin parar era el de Chile. Y lo logró justamente con la constitución autoritaria originariamente, pero liberal, de Pinochet. Entonces yo no estoy tan seguro de que un país que no ha pasado por una guerra real, como la Argentina desde hace muchísimos años, que no ha pasado nunca una penuria, pueda salir de la trampa de los países ricos. Uno mira el globo, la gran mayoría de los países más pobres del mundo son riquísimos en recursos naturales. Y es la gente la que los ha sacado adelante. Japón no tiene nada. Europa, en comparación con la Argentina, no tiene nada. El único país que más o menos salió adelante, no más o menos, siendo riquísimo en recursos naturales, ha sido los Estados Unidos y Canadá, que va atado, digamos. Ese era mi comentario, es decir, ¿cómo, o sea, qué hay que hacer? Pero el título por eso me sorprendió tanto el título de tu conferencia, porque no era qué hay que hacer, sino cómo. Pues me pareció temerario. ¿Cómo se hace para cambiar ese
esa manera de pensar, que creo yo que es el problema que vos calificás como moral de Argentina. Bueno, dejo de hablar, que era para el doctor Frondizi la conferencia, no para Matías Bullrich. Román, no sé si tenés algún comentario sobre esta... Nada, que son muy interesantes tus reflexiones, como siempre, Matías, y que dan para hablar un largo rato, y que en parte creo que desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el espíritu de muchos argentinos, tiene su razón. Tenemos que reaccionar, por eso yo estoy planteando la necesidad de que haya por lo menos acuerdos mínimos para arrancar, y después, bueno, se verá, pero hay que reaccionar. No se puede seguir así, a menos que aceptemos que este país no tiene arreglo. Yo creo que no se puede aceptar eso. Por lo menos los que estamos aquí, los que vivimos aquí, los que luchamos acá, tenemos que, y yo lo sigo diciendo, pese a que ya realmente debería colgar los botines hace rato, pero bueno, tenemos justamente una obligación moral de seguir predicando, aunque sea en el mar, no sé, pero vamos a seguir. Muy bien. Quiero decir, ¿puedo hablar? Hola. Sí, Sí, la escuchamos. Soy Norma y quiero decir que las propuestas del doctor Frondizi transforman el laberinto en un camino llano, transitable y realmente muy fácil de transitar. Acepto todas las propuestas que han transformado o podrían transformar este laberinto, y coincido con las propuestas del doctor. Gracias, doctor. Me pareció muy clara y brillante su conferencia. Gracias. muchas gracias, muchísimas gracias. Y a seguir trabajando y sembrando y en la pampa, adelante con eso. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Con respecto a lo que comentó Matías, creo que es una verdad a medias. El pueblo argentino está acostumbrado a cambiar y adaptarse a las distintas situaciones muy rápidamente, porque las cosas que han pasado acá siempre nos hemos tenido que ir acomodando a las nuevas regulaciones, las nuevas cosas, las nuevas ideologías, toda una cantidad de cosas que están cambiando. Lo que pasa es que la dirigencia política ha aprovechado el tema del Estado, el bienestar que da el Estado, para poder ganar los votos. Esto es lo que hay que cambiar. Creo que la cosa pasa por la dirigencia más que por el pueblo en sí mismo. El pueblo en sí mismo se va a adaptar rápidamente en la medida en que tengamos las reglas que corresponde tener para convivir entre todos y ir adelante y obtener la riqueza que este país puede llegar a tener. Vos lo comentaste con respecto al campo, yo del campo creo que algo sé. Con muy poco podemos estar produciendo 40-50% más de lo que se hace hoy día. Y si se permitiera y tuviera todo el apoyo que necesita tener, tecnológicamente no tenemos techo prácticamente. Hoy día ni siquiera el agua es un problema en el mundo. Y si no, miremos a Israel, que produce sus alimentos. Y si no tiene agua. Cuando una vez yo estuve con un técnico israelí, vine y dije, ¿cuánto llueve? Hay acá 900 mililitros. Ah, no, pero así no se puede trabajar, 900 mililitros es disparate. Con más de 300 anuales no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque ellos regulan el agua. El agua es un elemento más. Bueno, yo creo que respecto del campo se puede ir adelante muchísimo. Sobre todo también teniendo en cuenta que la agroindustria es la que tiene mayor uso de personal. Si tomamos la industria frigorífica para la elaboración de las carnes,
y es de mano de obra intensiva. Es la que más mano de obra lleva de todas las industrias prácticamente. Y creo que hay capacidad en este momento para colocar cualquier cantidad de producción. Esto es lo que sabemos todos así. Creo que lo que tenemos que modificar es que la dirigencia política tenga un realismo que no veo que hoy lo tengan nada más que para obtener los votos de la próxima elección. Ahí está el punto álgido de nuestro problema. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ya sabes, Eduardo, que coincidimos en muchas de esas apreciaciones. Bueno, la doctora Cadopi, Frigenio, si quiere hacer un cierre. No, yo antes de un cierre, estoy desmuteada. Sí, por eso. Te escuchamos. Antes del cierre, quiero volver a lo dicho por Guillermo Víctor Lascano Quintana, el tema de la Universidad Argentina. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo y quiero fundamentarlo. Nosotros hace 20 años teníamos universitarios, científicos, tecnólogos que salían de universidades públicas y privadas y que estaban muy bien formados. Hoy, como docente, aunque en este momento no ejerzo, pero sí evalúo, los jóvenes universitarios lamentablemente están yendo con programas de estudio que se asimilan al siglo XIX. Y porque está atrasado, porque los programas no tienen nada que ver con las realidades que hoy los jóvenes tienen que estudiar. En el año 2023 vamos a hacer un foro internacional donde vamos a abrir un capítulo especial para los jóvenes, para que ellos hablen y soliciten qué es lo que están necesitando, porque la salida laboral no la encuentran en estas condiciones. Y no sé si alguien más va a hablar, y si no, yo voy diciendo que quiero referirme a la conferencia del doctor Frondizi. Guillermo. No, quería, antes del cierre, agradecer y que estoy totalmente de acuerdo con la palabra del doctor Frondizi y que bueno, que ese laberinto se nos está pudiendo hacer un camino, como acá dijo. Y bueno, que para mí es volver a respirar, a escuchar estas palabras. Bueno, muchas gracias a todos. Cuando Román mencionó, es la primera vez que participo de una cosa así, cuando Román mencionaste el tema de aerolíneas argentinas, recuerdo perfectamente en el discurso inaugural de nuestro tío Arturo, cuando dijo las alas argentinas volarán a todos los países del planeta, algo así. Y después otro tema de la reducción del personal del Estado y además que nunca acomodó a ningún familiar. Entonces, cosa que con otros gobiernos posteriores, todos acomodos y demás. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste acerca de la universidad y de la enseñanza. Perdón, gracias, muy amable. El uso exclusivo que tenían todos los autos. Uso exclusivo en los papeles, en el Congreso, en los autos, sí. Nunca se pudo. Bueno, hay mucho para nunca hablar, se pudo así que igualar, muchas gracias a superar. todos. Muchas gracias a todos. Lo del uso exclusivo. Y sí. lo de Kennedy, ¿qué puedo hacer? Nosotros por nuestro país y no nuestro país para nosotros. Bueno, una síntesis, realmente les agradezco mucho a todos. Roberto. Sí, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces yo quiero en primer lugar agradecerle a Román por esta exposición clara, pero durísima,
es un llamado a la realidad, es un llamado a que dejemos la televisión con todas las anécdotas políticas de este gobierno y pasemos a pensar cómo salir de este laberinto. Y me permito traer al presente unas palabras del político y escritor Nicolás Guillén, que tiene que ver con nuestro país, porque él dijo: por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, sin timonel. Eso es lo que está faltando acá, un timonel. Román, gracias, infinitas gracias, y casi te diría como en la ópera, bravo, bravísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agregar que esta presentación, porque alguien lo comentó, ha sido grabada y la compartiremos en próximos días con los contactos y con las redes sociales. Para aquellos que asisten por primera vez a estas conferencias, quiero decirles que el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional es una fundación y los proyectos son realizados por más de 300 profesionales, científicos, tecnólogos y empresarios en esta integración, y que provienen del sector público y del sector privado, muchos de los cuales están aquí hoy presentes. Muchas gracias.